las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Bos días, vamos a continuar co segundo día desta xornada. Os organizadores pareceunos ben, a parte de incluir intervencións sobre Galicia, lógicamente, as fundamentales e máis numerosas, contar tamén con colaboracións ou con aportacións sobre territorios próximos que poden resultar, creo que, de interés, non? Por eso, esta mañán hai dúas conferencias, a primeira do profesor Laureano Rubio sobre a situación de León e a segunda, a continuación, sobre o caso portugués, non? Os baldíos, no caso de Portugal, a cargo do profesor Fernando Batista. Vais encargar da conferencia sobre os bens comunais ou concellís na provincia de León, o profesor Laureano Rubio Pérez, que é catedrático de Historia Moderna na Universidade de León, é un vello amigo e conocido desai moitos anos, xa o teño presentado en outras ocasións, porque colabora habitualmente con actividades na facultade, e o que podo dicir é que, por un lado, un consumado especialista no que é o estudo da xestión do que son os bens comunais na provincia de León, moi importantes, porque ainda hoxe o 50 e pico % da superficie é superficie comunal, aquí incluíse montes, pero incluíse tamén unha parte importante de labradío. Ele, digo, é o mellor estudioso desta cuestión, con libros sobre o sistema político concellil, o común, o concello, moitos outros traballos, non? Entón, isto por un lado, pero tamén é unha persoa que viviu e vive este sistema, non? Pois por orixen, ele é de Frenos de Valduerna, por orixe social, pois ele conoce, non? Como funcionaba o concello de Fresno e outros, e participou e participa pois en moitas actividades e traballos que teñen que ver ca defensa destos bens ou deste patrimonio, non? Así que, sin máis, pois, te cedo a palabra a Laureano. Vale, muchas gracias. Es para mí un honor y un motivo de satisfacción estar aquí en este foro, contribuyendo en la medida de lo posible a intentar aclarar y solucionar uno de los problemas que actualmente tiene el mundo rural, tanto en Galicia como en León, como yo creo que especialmente en el resto de España o en la España del norte, ¿no? Que es el tema de los bienes comunales. Como bien ha dicho el compañero Pejerto, es un tema que a mí siempre me preocupó porque yo me considero hijo de los bienes comunales. Es más, mi padre, toda la explotación agraria que desarrolló durante mucho tiempo estuvo basada en los bienes del común y sobre todo también en el régimen comunitario y colectivista que se desarrolló en estos pueblos de la provincia de León, del norte de Zamora, del norte de Burgos, etcétera, etcétera. Es decir,
Entonces, ante esa situación, bueno, pues a mí me ha preocupado siempre el tema, ¿no? El tema es muy amplio, pero yo voy a intentar aquí, en esta media hora, focalizarlo hacia una cuestión mucho más actualizada, mucho más actual. Sobre todo voy a intentar transmitirles a ustedes la situación de los bienes comunales en este territorio de la provincia de León y la situación de esos bienes y, sobre todo, reflexionar sobre el por qué se han conservado tanto en la presencia como en la gestión, y eso nos podrá llevar a sacar algunas conclusiones hacia el futuro y sobre el reto que tienen estos bienes en un contexto bastante diferente al que vivió mi padre y por el que luchó mi padre y otros muchos campesinos que eran conscientes de que su desarrollo familiar y económico dependía en gran medida de esos bienes comunales, por lo cual había que racionalizarlos, conservarlos, cuidarlos, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo que es el de la situación de que ustedes posiblemente de un tiempo a esta parte están oyendo cómo en León se queman montes en verano. Este año se quemaron muchas miles de hectáreas, hace 4 años también, etcétera, etcétera. Cosa que no ocurría hace 20, 30 años, 40 años. Nunca pudieron oír ustedes que ese monte se quemaba. ¿Por qué? Porque ese monte se cuidaba, ese monte se tutelaba. Y en ese sentido ahí algo está fallando que intentaremos analizar y ver. Bueno, el planteamiento, lógicamente desarrollar ese planteamiento en media hora es muy difícil o imposible, pero yo quisiera reflexionar sobre él, simplemente decir que el planteamiento habría que buscarlo en esa situación, en ese contexto, en este caso, que nos remitiría a tiempos prácticamente de la Alta Edad Media, y en ese sentido podríamos hablar de la situación de esos bienes comunales en estos momentos y ver cómo se mantuvieron a lo largo de toda la Edad Moderna a pesar de todos los ataques que conocemos los historiadores experimentaron durante ese periodo. En segundo lugar, ese planteamiento iría hacia analizar los factores que determinaron esa conservación de los bienes comunales en este modelo agrario leonés y, en tercer lugar, un poco ver la gestión del común, que es clave, y las formas de gestión. En ese aspecto no dedicaré mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque he fotocopiado ahí 15 ejemplares de unas ordenanzas de un pueblo de León de la montaña de Burón, ordenanzas concejiles que, redactadas, escritas en el siglo XVII, se van reformando hasta mediados del siglo XIX, cuando prácticamente en el resto de España ya los pueblos tenían poca capacidad de gestión y de gobierno. Pues ahí no, porque lógicamente León es un caso especial y de ahí que en la actualidad se conserven 1.350 y tantas juntas vecinales o gobiernos locales que, no sé si conocen ustedes, se eligen cada 4 años por el mismo sistema que los ayuntamientos. Se eligen por el mismo. Lo que ocurre es que son gobiernos que cada pueblo elige para su pueblo y que tienen reconocida plena capacidad jurídica independientemente total del ayuntamiento, es decir, que no dependen para el ayuntamiento salvo en 2 competencias, sanidad y urbanismo. ¿Eso qué hace? Eso explica que hoy la provincia de León sea la que más bienes comunales tiene de España y que hoy la provincia de León esté en torno a un 55% del suelo, del espacio territorial, en manos de los concejos, en manos de las juntas vecinales, que son las que gestionan y gobiernan. Ese modelo que a mí me han preguntado mucho desde Galicia, en ese sentido, porque puede ser fundamental, es un modelo que encaja perfectamente en lo que estudiosos del tema comunal han desarrollado. Por ejemplo, Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía hace años, decía que, lógicamente, los bienes del común, cuando están bien administrados y administrados por los propios interesados, se conservan y se gestionan mucho mejor que cuando los administran las grandes administraciones o los entes superiores y los poderes superiores. A pesar de ese famoso refrán que en el siglo XIX los liberales empeñados en eliminar los bienes del común
lógicamente dieron o lanzaron, y que tanto por León se difundía y por otras tierras, que decían los bienes del común son de ningún. Es decir, que los bienes del común, como no son de nadie, lógicamente no se gestionan ni sirven para nada. Luego hay que privatizarlos. Esa era la clave. Y por último intentaremos ver un poco la situación de los bienes en los tiempos actuales. En este caso, simplemente recordarles que la provincia de León tiene un marcado carácter diferencial en tanto en cuanto los bienes comunales son muy amplios. No solo se ciñen al monte o los espacios vírgenes, sino que tienen terrenos, tienen terrenos labradíos, tienen praderías, etcétera, etcétera. Hoy día, en la provincia de León, calculamos que se conservan unas 200.000 hectáreas de tierra de labor. Incluso hay muchos pueblos que los vecinos prácticamente toda la tierra o más del 50% de la tierra que trabajan hoy día es comunal, es del concejo, es comunal, no es propia. Ellos tienen el usufructo y generalmente tienen un usufructo gratuito. Ahí está un caballo de batalla que hoy está ahí puesto de si deben ser gratuitos o deben de contribuir como bienes de propios que los tienen pasados a propios, lógicamente, a ser aprovechados individualmente. Pues es un caballo de batalla que hay que resolucionar. Pues bien, es una gran variedad de bienes inmuebles, semovientes, incluso de situaciones mixtas y de otros bienes que jugaron un papel importante y que no guardan relación con la tierra, ¿no? La fragua, el horno, etcétera, etcétera, concejil, que aportó un servicio fundamental a esa comunidad. Sin duda, detrás de esta gran variedad de bienes comunales se justifica la gran fortaleza que tiene la comunidad, que tuvo la comunidad hasta los años 60 del siglo XX en todos estos territorios. Estamos hablando de pequeñas comunidades, de una media de 50 a 60 vecinos por comunidad, y estamos hablando de una estrecha dependencia que, como digo yo, se rompió cuando llegó el tractor y cuando llegó la concentración parcelaria. Ahí empezó el declive y la ruptura, en tanto en cuanto el ejemplo muy significativo. Cuando se le moría una vaca a un vecino, el resto de los vecinos se la pagaba. Ahora, cuando se le estropea el tractor a un vecino, lógicamente va al taller y se lo arregla. Ahí empezó el férreo individualismo en la situación que se encuentran hoy en esta provincia los pueblos, ¿no? Bueno, aquí vemos una tabla en la que se demuestra no solo el alto porcentaje de terreno comunal que se mantiene en el siglo XVIII, que rondaría una media estimada en torno al 49%, 48,5%, y lo más importante, ver que a partir de mediados del siglo XIX en estos territorios los bienes comunales no solo no desaparecen, sino que se incrementan. ¿Qué es lo que se incrementa? Se incrementa fundamentalmente el monte y las praderías, es decir, lo no roturado. Ahí está. El por qué se incrementan, eso lo veremos después cuando analicemos los factores que jugaron ese papel fundamental para justificar que la provincia de León, durante la segunda mitad del siglo XIX especialmente, incrementara ese patrimonio comunal que, ya digo, se centra fundamentalmente en los montes. La tierra labradía, lógicamente, va a variar en porcentajes en función de las comarcas. No es lo mismo las comarcas de montaña, no olviden ustedes que a pesar de que desde fuera, posiblemente no sea el caso de Galicia, se piensa que la provincia de León es una provincia llana, pues no, 2/3 partes son montaña. Vemos cómo las diferencias entre la tierra de campos, donde el terreno labradío es muy importante, comunal, con respecto a la montaña occidental, donde prácticamente el terreno labradío es muy poco. ¿Por qué? Pues porque la situación geográfica pues, lo va a impedir, igual que impedía el desarrollo de una agricultura extensiva. Sin embargo, tierra de campo, la zona de Sagún, zonas de páramos, etcétera, vemos cómo tanto el terreno labradío se destaca y también la viña, porque generalmente los pueblos, los concejos tenían parte de viñedos o en terreno comunal sembraron viñedo y que recolectaban comunitariamente y el vino lo bebían, cuando los elaboraba lo bebían en las reuniones del concejo.
En este sentido, decir que en estas zonas, como Tierra de Campos, los bienes comunales tierra labradía, eran muy importantes porque se gestionaban por el concejo y se repartían entre los vecinos o colectivamente. Es lo que se denominan las senaras. Y, de hecho, los padrones de vecinos, cuando dividen los vecinos o cuando hay un reparto, diferencian entre senareros y labradores, de una yunta o de dos yuntas. ¿Quiénes son los senareros? Los senareros son los jornaleros que viven de su jornal, pero que a su vez viven del terreno, de las pequeñas parcelas que el concejo le da y que a su vez sirven para su propio desarrollo familiar. ¿Existen senaras concejiles? Pues sí, es una forma de gestionar cuando todo el conjunto de la comunidad trabaja las tierras comunitariamente y el beneficio, es decir, el producto que sacan, lo destinan o bien para repartir, pero generalmente lo destinaban para pagar los impuestos o para otras necesidades colectivas, ¿no? O para arreglar la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? En este entendimiento social, en una zona donde hay un desequilibrio social importante, donde vemos que hay un porcentaje de población de vecinos que estaría entre el 10 y el 15%, que se consideran ricos, con grandes explotaciones que superan a veces las cuatro cargas, 6 o las 10 cargas, en ese sentido, vemos que hay un consenso y que son los más beneficiados, pero ese consenso, lógicamente, le permite ese equilibrio en tanto en cuanto, a diferencia de otras zonas, por ejemplo, de Zamora, de Tierra de Campos, donde necesitan mano de obra jornalera gallega para las siegas, en estas zonas cada pueblo tiene asegurada su mano de obra en ese 50% de vecinos que se consideran senaderos o jornaleros y que son vecinos de pleno derecho y con plenos deberes. En este sentido, veremos después cuáles son los factores que hacen que en el año 1993 la provincia de León esté en unos porcentajes de terreno comunal que supera el 50%, es decir, que el 50% de su espacio está en manos de las propias comunidades. En este sentido está el término también, ¿no? Cabría hablar, es un debate, incluso Arango, un asturiano que se ha dedicado a estudiar los montes en Asturias, habla de montes públicos. Aquí no cabría decirlo de montes públicos. El término de monte público es un término que utilizan los reformistas del siglo XIX, es un término interesado. Estos montes no son públicos, estos montes son de titularidad concejil y de aprovechamiento comunitario de los vecinos de cada comunidad. Entonces, no puede cualquier persona, como puede ser cuando un monte pertenece a un ayuntamiento o a una institución de poder, o a la Junta de Castilla y León, que todos los habitantes de esa comunidad pueden participar de ese bien. No, en ese sentido son privativos de cada comunidad y eso quedó muy claro ya en el siglo XV, cuando la nobleza señorial jurisdiccional, el conde de Luna, el conde de Lemos y el marqués de Villafranca, intentaron que en los territorios de su jurisdicción todos los bienes, montes, praderías, etcétera, que no fueran privativos, pudieran aprovecharlo todos los vecinos de su jurisdicción. Con eso, ¿qué intentaba la nobleza? Intentaba decir que los dueños del solar no privativo eran ellos. Entonces los pueblos salieron en pleitos durante el reinado de los Reyes Católicos, lanzados diciendo, no, nosotros tenemos nuestro propio término y ese es término nuestro que lo gestionamos y ese es un término privativo del concejo y del conjunto de los vecinos. Es un tema muy interesante que va a tener cola a lo largo de toda la Edad Moderna y luego va a tener unas repercusiones impensables para el siglo XIX a las que haré referencia. Pongo esta tabla, ¿por qué? Porque, lógicamente, según De Moor, que es uno de los grandes conocedores y defensores de los bienes comunales frente a los detractores, dice que para entender el desarrollo, la situación y la situación incluso actual de los bienes comunales hay que tener en cuenta esas 4 cuestiones. El territorio, analizar el territorio y los bienes comunales y el tipo de recursos comunales que tiene. En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta el grupo o la comunidad vecinal, cómo se organiza, de dónde viene, cómo se gestiona, qué estructura social tiene. Y en este sentido estamos hablando de comunidades que se forman en la Alta Edad Media en la repoblación bajo los fueros de León y Benavente, que se delimita el término, que se le da ya el control sobre el término, bien sea privativo, bien sea comunitario. Es decir, que cuando la nobleza jurisdiccional llega en la Baja Edad Media, como digo yo, la tierra ya está repartida. Eso no quiere decir que ellos, por presión, como hace el conde de Luna con los puertos de montaña, no consiga participar en ello, pero muchas veces consigue bajo el entendimiento con los propios pueblos que llegan a un entendimiento por no pleitear o después de largos pleitos.
La tercera importante para Ostrom, que es la institución gestora. Es importantísimo y fundamental, el poder local. Porque, lógicamente, si hay una razón, veremos, por el que la provincia de León conserva tanto patrimonio comunal, es gracias a la capacidad de gestión y de gobierno que han tenido desde la Alta Edad Media hasta hoy. ¿A través de qué? A través de los gobiernos concejiles que después, en el 19, desoyendo todo lo que es la reforma liberal y la implantación de los ayuntamientos, mantuvieron su propio gobierno a través de lo que pasaron a denominarse juntas vecinales, con sus alcaldes pedáneos, que nada tiene que ver el concepto de pedanía de León con el concepto de pedanía de Huelva. El pedáneo en Huelva es un delegado del ayuntamiento, del alcalde consistorial del ayuntamiento, ¿no? Del ayuntamiento. Aquí no. Aquí, como os dije anteriormente, es elegido por el pueblo cada 4 años por el mismo sistema electoral y tiene plena capacidad jurídica para actuar junto a los vocales de su junta vecinal y junto al concejo. Otro tema es las reuniones concejiles, que ahora ya es difícil de convocar. Y luego, el cuarto factor muy importante sería la gestión y las formas de uso. Es clave y fundamental. Y para ello hay que tener capacidad ejecutiva y también capacidad legislativa. Y ahí en León somos privilegiados porque, lógicamente, en estos momentos escritas controlamos casi 500 ordenanzas concejiles. Y muchas no se escribieron. Y en el siglo XIX se escribieron muchas más. Esa capacidad es fundamental. De la misma forma que es fundamental la capacidad que las juntas vecinales tienen hoy día para castigar, para penar las infracciones contra los bienes comunales. Siempre las tuvieron. Es lo que se denominó hasta el siglo XIX la justicia pedánea. Y de ahí que el término alcalde sea alcalde pedáneo, ¿vale? Eso es fundamental y muy importante a tener en cuenta. Bueno, en cuanto a los factores determinantes de la conservación de los bienes comunales, podemos hablar de la Edad Moderna. Vamos a pasarlo y vamos a centrarnos ya en el siglo XVII. Durante la Edad Moderna, lógicamente, las distintas desamortizaciones llevadas a cabo prácticamente no tuvieron repercusión. Casi ninguna, por decir ninguna. Porque hay factores políticos relacionados con lo que hemos hablado, con la repoblación, el sistema de poblamiento, la fortaleza de la comunidad, el ordenamiento concejil, la capacidad de gestión, y hay factores de orden social y económico muy importantes que mantienen esa unidad en cada comunidad y que aquí difícilmente nos van a permitir hablar, como en Castilla, en algunas zonas de Castilla, de que las oligarquías locales están enfrentadas. No, aquí es muy difícil hablar de oligarquías locales en una población o en una villa tan importante como Mayorga o como Grajal de Campos, donde las diferencias sociales son muy importantes y donde se conservan un patrimonio comunal muy importante. ¿Por qué? Por el propio interés de toda la comunidad. Porque los más beneficiados no solo son los campesinos, senareros, braceros, que son el 50% de la población. Los más beneficiados, lógicamente, van a ser los ricos, es decir, el término rico no aparece nunca en la documentación, aparece como cuantioso o de medianos posibles. Dice, son los grandes beneficiados. El entendimiento es total, incluso a la hora de pleitear y de enfrentarse al propio conde de Garajal cuando intenta cambiar las relaciones establecidas, sus pactos establecidos con referencia al uso de los bienes comunales y al uso y al pago de los foros, claro, porque esto tuvo en Tierra de Campos sobre todo un coste muy elevado a lo largo de la historia, pero que en el siglo XIX tiene factores favorables, paradójicamente, ¿no? Se pensó, incluso nuestros compañeros de Historia Moderna hace años hablaron de la aniquilación de los bienes comunales en una zona tan emblemática como Tierra de Campos. Eso es mentira, es decir, es que es mentira, no es así. Estos pueblos tienen un potencial de bienes comunales muy importante, especialmente de tierra labradía. ¿Por qué? Porque se roturaron en el siglo XVI. Aquí no hay montes, hay muy pocos. Es tierra labradía fundamentalmente y praderías lo que tienen en esa situación. El siglo XIX es la clave, es el punto de inflexión fundamental para entender esta situación, esta tabla que vimos anteriormente. Las reformas liberales, lógicamente, tienen un objetivo, decíamos, suprimir los bienes del común, sobre todo aquellos bienes que fueran factibles de roturaciones. Intentaban también, pues un poco frenar las pretensiones de los ricos, de las oligarquías locales, de adueñarse, de apropiarlos, etcétera, pero el objetivo yo creo que era otro. En ese sentido, se puede decir que el ataque a la propiedad colectiva es clara y se pone en manifiesto tanto
en la desamortización de Mendizábal, que tuvo alguna repercusión porque los monasterios tuvieron un patrimonio cedido a los pueblos importante de terreno comunal también, y que vemos que ese patrimonio a los pueblos se le escapó, por eso en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, veíamos que el porcentaje era menor, y se le escapó, aunque no se le escapó el uso. ¿Por qué? Porque la burguesía compradora, los maragatos que compraron los bienes de los monasterios, el terreno comunal después lo siguieron dando en arrendamiento a los pueblos que lo llevaban desde la Alta Edad Media, no tuvieron otra posibilidad, sino arrendárselo a los propios pueblos y a los concejos desde la alta, que lo llevaban en ese sentido, ¿no? Porque incluso cuando los monasterios, o la burguesía que se había hecho dueña de esos bienes de los monasterios, los intentaba vender, los pueblos se llamaron al retracto. Sabéis que es el derecho que tienen los arrendatarios a quedarse con el bien pagando el mismo precio que pague otra persona cualquiera. Tenemos muchos casos. El más significativo, que además hay una foto del concejo que siempre utilizamos, es el de un pueblo que se llama Sandoval, que hay un monasterio y que una familia de León, los Balbuena, se quedó con todo el término y tal, y el pueblo reaccionó solicitando el derecho al retracto, y después de varios años de pleitos, en la dictadura de Primo de Rivera, la justicia le dio la razón al pueblo y se quedaron con las tierras, ¿no? En una lucha tremenda colectiva, ¿no? A partir de aquí tenemos, lógicamente, 4 cuestiones a analizar, y vamos a hacerlo rápidamente. La primera, las reformas político-administrativas, fundamental. La creación de los nuevos ayuntamientos constitucionales y los intentos de eliminar algo que estaba ahí y que era muy difícil apropiarse o enajenar los bienes comunales si no se quitaban, que eran las instituciones concejiles o las viejas instituciones de poder local. En este sentido, estas instituciones hasta ese momento estaban fortalecidas a través de las famosas Juntas Generales de Tierra, que funcionaron muy bien y funcionaban dentro de todos los pueblos que pertenecían a una misma jurisdicción o a un concejo mayor o a una hermandad. Todos los pueblos que pertenecían a la jurisdicción del Marqués de Villafranca funcionaban comunitariamente a través de su Junta General de Tierra. Cuando había un problema contra el señor, cuando había un problema de defensa de territorio de cada uno de los pueblos, tenían su propia junta elegida por los distintos concejos de cada pueblo y con un procurador general. Jugaron un papel muy importante. Estas juntas generales, lógicamente, en la reforma política desaparecieron. En este sentido, las comunidades leonesas, hay varios tratados y escritos de hombres del derecho. Los pueblos de León resistieron a la creación de los nuevos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque los nuevos ayuntamientos se crearon sin orden ni concierto, se crearon de la misma forma que se creó la España de las autonomías, sin tener un criterio racional o histórico o algún criterio. No, aquel era un criterio de que había un señor que en su pueblo mandaba mucho Madrid y decía, mi pueblo que sea ayuntamiento. Y por eso, desde el año 1833 hasta el año 1855, se hicieron ayuntamientos, se pasaron pueblos a otros, bueno, un caos. Hasta que se crearon los 250 ayuntamientos, que en ese momento eso era un caos, un caos. Bueno, pues era un caos que los pueblos respondieron, no, el ayuntamiento será una cosa, nuestra junta vecinal será otra, seguimos funcionando con nuestra junta vecinal y seguimos funcionando con nuestros alcaldes pedáneos, nuestras ordenanzas y aquí el ayuntamiento que tenga sus competencias, pero nada más. Bueno, pues durante todo el siglo XIX, durante parte del XX y durante la dictadura del general Franco, las juntas vecinales de León y del norte en este momento León tiene 1.300 y pico, pero son 3.000 y pico en España, norte de España, estuvieron en un vacío jurídico, pero estuvieron permitidas y toleradas. Lo único que hizo Franco fue que puso al gobernador civil a la cabeza de que cuando había un problema en una junta vecinal o cuando unos vecinos en concejos se daban de palos, el alcalde los remitía al gobernador civil y el gobernador civil los ponía en orden. Eso lo vi yo, además con mi abuelo, que tuvo un problema y el gobernador civil de León le puso una buena multa porque permitió un tumulto en un concejo, ¿no? En este sentido, es impresionante ver ese vacío, pero ese funcionamiento que se le permitió y cómo puentearon, lógicamente, en este tema a los ayuntamientos. ¿Eso tuvo repercusiones? Efectivamente, tuvo repercusiones en los bienes del común. ¿Por qué? Pues porque, como veremos después, con las desamortizaciones, la capacidad de gestión es muy importante. En segundo lugar, los antecedentes bajo dominio señorial. Simplemente decir, todo ese patrimonio que los señores robaron, se apropiaron
que entregaron a los pueblos, bien montes, bien praderas, bien dehesas, y que los pueblos usufructuaron durante toda la Edad Moderna a través del pago de una serie de foros, todo eso, al final, en el siglo XIX, fue favorable. ¿Por qué? Porque cuando el Estado entra, bueno, los pueblos reaccionan dejando de pagar los fueros, es decir, las rentas que pagaban, que se denominan fueros porque estaban vinculados al fuero del repoblador. Ese patrimonio, el Estado entra en pleitos con la nobleza para que justifique con títulos mercantiles la propiedad, si no el Estado se quedaría con ellos. Pues bien, en los pleitos que conocemos, muchos, y las reales cartas ejecutorias lo testifican, los pueblos fueron de testigos a favor de los señores. Declararon que desde tiempo inmemorial eso pertenece a los señores, ellos habían sido foreros, es decir, que los señores se ganaron ese patrimonio. ¿Los pueblos eran tontos? ¿Los vecinos estaban sometidos? No, eran muy listos. Sabían que si eso pasaba al Estado, el Estado lo subastaba y había que después pelear. Sabían que si se mantenía en los señores, en la Casa de Alba, en el Marqués de Villafranca, ellos seguían usufructuando el monte, la pradera, la dehesa, y bajo ese foro seguían usufructuándole. Y cuando en la segunda mitad del siglo XIX esta nobleza se deshizo prácticamente del 90% de esos bienes, los pueblos los compraron, los concejos los compraron, se llamaron al retracto y los compraron. ¿Por qué? Porque tampoco hubo compradores de fuera, ni se le ocurriera, ¿no? En este sentido, es un factor que contribuyó a incrementar el patrimonio comunal. Las desamortizaciones tienen una escasa incidencia, ¿por qué? Porque hay muchas respuestas y las respuestas de las comunidades rurales son dos fundamentalmente. Una, acudiendo a las subastas y quedándose los representantes del concejo con el bien, con el monte, y luego pasarlo al concejo, es decir, a la titularidad colectiva, aunque parte de él lo repartían en quiñones entre los vecinos, el usufructo. O bien a través de las presiones y del boicot. Vemos que hay referencia de quema de montes, cuando los compraba un forastero. Vemos que hay referencia a amenazas, no compre este bien, que este bien fue de este pueblo y allá usted. Todo eso generó, junto con las peticiones que tienen los pueblos de León, que son muchas, de que esos pueblos, esos montes queden exceptuados de la desamortización, hizo que prácticamente fueran muy pocas hectáreas, como veremos después, las que se desamortizan con la desamortización de Madoz. Bueno, esos son fueros que pagaban los pueblos a la nobleza por mantener el usufructo de todos esos comunales, fueros que van desapareciendo en el siglo XIX con la abolición del régimen señorial. Bueno, esos son expedientes de abolición, también tenemos muchos. Los montes exceptuados de la desamortización en la provincia de León, vemos que son más de 500.000 de hectáreas. Los montes que quedan fuera de la desamortización a petición de los propios pueblos, justificando su función y justificando la función que hacen y el dominio que los pueblos tienen desde la propia Edad Media. Los bienes enajenables, los montes, que pasaron a enajenarse. Daos cuenta que prácticamente son todos de los pueblos y que las hectáreas son unas 44.445, simplemente, de las cuales prácticamente el 90% van a parar nuevamente a los pueblos por esos mecanismos que os dije de compra colectiva, ¿no? La gestión, lógicamente, es una gestión a través de las juntas vecinales, a través de las ordenanzas concejiles, y es una gestión muy interesante. Y aquí un poco vamos a ver los problemas actuales y los problemas que tienen en la actualidad para terminar en estos 2 minutos que me quedan. Decir, colgada en la red tenéis un informe muy interesante, si tenéis ocasión de leerlo, del Defensor del Pueblo de la Comunidad de Castilla y León del año 16, del año pasado. Un informe muy bueno sobre la situación actual y sobre lo que habrá que hacer en el futuro. La situación actual de los bienes comunales están ahí, pero es bastante compleja. ¿Por qué? Porque ha cambiado todo. Ya no son fundamentales para el desarrollo de la actividad productiva agraria de los pueblos. Los pueblos ya no hay vecinos. La situación del mercado, lógicamente, nada tiene que ver con la anterior. Ha desaparecido la cabaña ganadera, que cumplía una función fundamental, y el monte, por poner el ejemplo más cercano a Galicia, lógicamente dejó de cumplir esa función. Consecuencia, el monte se abandona, el monte está ahí, pero se abandona, se quema, no se limpia, es decir, no tiene ese valor que hay. Objetivos, lógicamente se trata en primer lugar, como dice el defensor del común, en primer lugar de hacer algo fundamental que muchos pueblos de León han hecho,
han hecho. Primero, hay que inventariar los bienes comunales. Hay que registrarlos en el registro de la propiedad. Y, en segundo lugar, hay que, lógicamente, fijar, bien sea por parte de las propias comunidades, a las que no se le puede quitar el control del monte y a las que no se le puede castigar o suplantar por administraciones alejadas a él, llámese diputaciones, llámese junta, etcétera, etcétera, sobre esos bienes comunales. Eso no quiere decir que en estos momentos y ante la situación que se está produciendo, tenga que haber un organismo superior, y ahí yo siempre he dicho que las diputaciones provinciales pueden jugar un papel importante porque si no, no sirven para nada. La de León, por ejemplo, no sirve para nada, que sería a través del SAN, de Servicio de Asistencia a los Municipios, controlar y regular y controlar sobre todo la gestión del patrimonio comunal de las juntas vecinales. Hacerle pasar no solo las cuentas cada año, sino también la gestión. Porque da la casualidad que yo conozco un pueblo en la Cabrera de León que no tiene vecinos, que tiene junta vecinal, que viven en Madrid y que solo se preocupan de mantener la junta vecinal. ¿Por qué? Porque alquilan arriendan las hierbas y arriendan el coto. Y el dinero se lo embolsan los miembros de esa junta vecinal. La iglesia se cae, el pueblo está abandonado, etc. Eso no puede permitirse. Eso, lógicamente, exige un control y un cambio en la gestión. Y, sobre todo, exige que se cuiden. El patrimonio comunal se cuide, porque hay un incendio. Y el incendio que hubo este año en la Cabrera de León, que no había habido nunca un incendio, es porque el producto y el beneficio, igual que los pinares de hace unos años, que se saca, no se destina para limpiezas, para acondicionar el monte, etcétera, etcétera. Se destina para otras cosas. Pues bien, igual que se hizo durante 10 siglos, que fue el cuidado, la gestión, etcétera, etcétera, de los bienes y el patrimonio comunal, que se haga ahora. En este sentido, ese control no puede recaer como recayó antes en el concejo, porque ya no hay concejo, no se reúnen, ni en las juntas vecinales interesadas, no, tiene que recaer sobre un organismo externo, tal como dice el procurador del común, que vigile esas situaciones. En este sentido, se puede decir que eso puede permitir que se conserve ese patrimonio que puede ser fundamental para el futuro y, sobre todo, puede ser fundamental para algo que a los políticos se le llena la boca pero no dan soluciones, que es el fijar población en el medio rural. Bien, es cierto que hay zonas donde es muy difícil fijar población, pero hay otras donde sí. Y en León yo siempre pongo un ejemplo de uno de los pueblos y de las juntas vecinales más ricas de la provincia de España. Algunas están en Segovia, como sabéis, en torno a los Pinares, etcétera, que es Tabullo del Monte, un pueblo cerca de Astorga, con un patrimonio comunal impresionante, con unos pinos, unas hectáreas de pino impresionantes, que hoy día están dando trabajo a muchos jóvenes que han vuelto al pueblo en torno a la resina y en torno a las recolecciones micológicas, en torno a las setas, que es uno de los aprovechamientos que ahora se están regulando y que más potencial se están generando. Pues bien, en ese sentido, esas pueden ser algunas soluciones, pero que espero que si alguno quiere, luego aclaramos después. Bueno, simplemente termino. Algunas fotos de lo que es la gestión y el colectivismo agrario fundamental. Hoy no vamos a pretender que exista un colectivismo agrario de este estilo, porque no existen ya ni bueyes, ni carros, ni vacas. Ahí tenemos a los vecinos de la Cabrera de un pueblo, todos acarreando el producto de un trabajo colectivo para repartir el beneficio de forma colectiva. Ahí tenemos un castaño del Bierzo, porque el desarrollo de las castañas en el Bierzo sabemos que se hizo gracias al terreno comunal, gracias al terreno que se le dio a los vecinos para que plantaran un árbol. Por eso hoy vais a apañar ahí y veréis que apañáis el vuelo, pero no el suelo. El suelo no es del señor. El del señor, del dueño, es el vuelo, es el producto del árbol. Algunos ejemplos, los rebaños concejiles, sin duda, el mayor representación de colectivismo que se desarrollaron hasta hace muy poco, que, como digo yo, me sirven para poner un ejemplo y diferenciar que las ovejas de antes eran más listas que las de ahora. Porque las ovejas de mi abuelo y mi padre salían de casa, iban al rebaño concejil y eran tan listas que conocían la casa del vecino. Venían otra vez para la casa del vecino. No se metían en otra casa. Las de ahora no sé si lo harían. Bueno, hay una hacendera famosa donde todos los vecinos participan, lógicamente, de la actividad de la gestión, especialmente de la gestión del común, de la limpieza de los regueros, de los ríos, del agua, etcétera, etcétera. Y ahí termino con el famoso sentencia en la Segunda República,
Donde la justicia le da la razón al Concejo Mayor de Villamor de Riero en la Montaña, por la que los vecinos que están ahí reunidos se les está notificando, ya dejan de pagar el último foro medieval o fuero que tenían que pagar al Conde de Luna y que, en cierto modo, se cerraba una etapa importante, pero que tuvo un factor positivo a la hora de conservar, a pesar del coste de pagar esos foros, de conservar los bienes comunales. Muchas gracias. Agradecemos ao profesor Laureano Rubio esta exposición rigurosa e apaixoada, tamén o esforzo que fixo de sintetizar, que para ele é moi notable, tendo en conta que quería decir bastantes máis cousas. Neste aspecto, a provincia de León ten certas diferencias con Galicia, non? A pesar da importancia que teñen aquí os montes, pero aí vían na exposición que nas fotos vían a estos veciños da Cabrera que viñan carretando, non? O centeo, ese centeo, o centeo ou trigo, ese fora sementado por todos e, todos cavaran e logo a colleita repartíase igualitariamente entre todos, non? Que se un veciño non podía cavar, pois dábase unha parte. Mentras que onte víamos aquí, é ben conocido, pois que no caso de Galicia as rozas tiñan carácter individual, non? Se leen as memorias do cura Juan Antonio Pose, que estuvo nacido na zona no concello, na parte da Laxe, que viviu tuvo 3 parroquias en León, pois nestas memorias el que acredita, o sea, a importancia que tiña o sistema comunal en León, que lhe chamou moito a atención, non? Comparado co que vira a nosa parroquia. Bueno, igual que onte, vamos a ter agora 10 minutos ou así para unhas preguntas, porque vamos a decir, hoxe non hai debate xeral, senón que despois hai 2 mesas redondas, despois da conferencia seguinte. Entón, se queren fazer alguna pregunta, pois, sí, aquí, por favor. Rógolles que, como hai pouco tempo, que as preguntas sean precisas e breves, non? Son 2 preguntas sobre a titularidade. Vamos a ver, por un lado quería preguntarlle si eses terreos comunais que volveron a comprar os veciños para seguir usando na desamortización, si esos son hoxe de titularidade municipal, e segundo, que eu lin, se non lin mal, nun informe precisamente do Procurador do Común de Castilla e León, que os veciños eran cotitulares do comunal. É así a situación. Claro, pero vamos a ver, son cotitulares en tanto en cuanto forman parte del concejo. El concejo es una institución de poder. Legisla, ejecuta, etcétera, etcétera. No es la reunión, no es el concilio en Vecinorum. En el momento que forman parte de la institución concejil, son cotitulares, efectivamente. Los vecinos que cuando van a las subastas, generalmente son dos procuradores nombrados por el concejo, van a las subastas y compran el nombre del concejo. Y entonces después lo que se hizo en la práctica fue lo siguiente. El monte que se compraba por parte de esos 2 vecinos, la titularidad era del concejo. Y el concejo decidía, por una parte, la mitad del monte, entregarlo en quiñones a cada vecino para que lo roturara, a veces lo roturaban, y lo trabajara y tuviera el usufructo, nunca el dominio directo. Y la otra parte se dejaba de aprovechamiento comunal de todos los vecinos, ganado, etcétera, etcétera. Claro, dependía del tipo de monte. Si el monte era un monte de media alta montaña que no tenía aprovechamientos de pastos o que no se podía roturar, pues se aprovechaba y no se cedían. ¿Por qué no se cedía el usufructo cada año, cada 3 años? No. Se cedía un usufructo temporal en aprovechamientos, por ejemplo, de leña. Es lo que hacen hoy en mi pueblo, por ejemplo, y en muchos pueblos de León. Cada año la Junta Vecinal reparte lo que se llama un quiñón de leña entre los vecinos. Pero siguen con la misma costumbre, entre los vecinos que tienen casa abierta en el pueblo. Casa abierta. Y entonces les dan un quiñón de leña. Y entonces van al monte, cortan un quiñón de leña, hoy día muy controlado por todos los forestales y tal y cual, que bueno, así ocurre. La gente, los forestales imponen tantas condiciones que la gente pasa del tema.
Cuando yo le dije una vez a uno que fue conmigo, un urbanícola de estos, que me preguntó, oye, ¿a ti quién te enseñó de que había que dejar esta encina y había que cortar esta y había que cortar? ¿Quién te enseñó eso? Le dije, pues mira, a mí me lo enseñó mi padre de su abuelo, el otro abuelo, y un poco racional. Es decir, si tú cortas una encina así de gorda, es normal que dejes una pequeña encina al lado para que crezca y se forme otra encina y así se regenera el monte. No hace falta ningún ingeniero de montes que me venga a mí a dar instrucciones aquí tal y cual, en ese sentido. ¿Los montes desamortizados son de titularidad municipal? No. Ah, bueno, ojo, mira, los montes no son de titularidad municipal, nunca. Los ayuntamientos de León, por no tienen nada más. Es una cosa así. Los ayuntamientos de León actualmente solo son propietarios de su casa consistorial, nada más. Porque la escuela de mi pueblo es del concejo, es de la junta vecinal del pueblo. No tienen, es el único patrimonio. No. Ahí los montes son del concejo. Y vuelvo a repetir, el concejo es considerada, incluso durante la época de Franco, como una institución de poder local, que tiene capacidad legislativa, ejecutiva y judicial a través de la justicia pedánea. Es decir, el juez pedáneo o hoy el presidente de la Junta Vecinal de mi pueblo tiene capacidad para imponer una multa a un vecino que corte mal la leña del quiñón o que haga algo en el río o que rompa un camino. No tiene competencias vuelvo a repetir, en sanidad y en educación. Y eso lo recogió la Junta de Castilla y León en la Ley de Régimen Local de 1998. Y no tuvo otra alternativa. Tuvo que hacerlo así, porque sí hubo intentos de suprimir, bueno, las juntas vecinales, igual que hubo intentos de imponer una ley de montes donde se le dijera a los pueblos, sí, el monte es suyo, tal, pero mire usted, la gestión la llevo yo y ahora usted entra al monte cuando yo de tal. Y así saltaron los pueblos, claro, como saltan. ¿Por qué? Porque está claro que hay pueblos que se juegan mucho. Igual que los pueblos de la montaña de León vivieron hasta el siglo XIX de los arriendos que le daban los ganados merinos, y había pueblos que vivían de eso. Había pueblos en la montaña de León que los merinos le daban cada año 40.000, 50.000 reales de arriendo de los puertos. Pues con ese dinero que repartían entre los vecinos vivieron. Hasta que desapareció la mesta y, lógicamente, ya sabéis, la migración. Igual que había pueblos, hoy día hay pueblos que, como ejemplo Burón, en la zona de los Picos de Europa, que los vecinos que hay prácticamente viven, los que quedan, viven de lo que sacan de los famosos cotos de caza, donde los ricos van y pagan por la cabeza de un ciervo y tal. Bueno, la Junta de Castilla y León se lleva un porcentaje, un 50%, pero el 50% va para los pueblos, para las juntas vecinales. Por eso defienden en esos territorios. Claro, cuando hay un parque natural y tal, ahí ya la gestión se le frena un poco, pero ellos siguen participando en los beneficios. Perdón, entonces, cuando oímos tantas veces que los comunales castellanos son de titularidad municipal y de correspondiente vecinal, no se sabe. Ya, pero me hablas de los municipales, de los comunales castellanos. Yo te estoy hablando de los comunales de León. Tú no te olvides que en Castilla, es decir, vamos a poner ejemplos de provincias, más que, porque claro, yo a la gente le pregunto, ¿Salamanca y Zamora, Castilla o León? Pues Salamanca, Zamora es León porque siempre pertenecieron al Reino de León hasta el siglo XIX, que se crean las provincias. Lo que pasa es que desde el centralismo de no sé dónde, especialmente desde el centralismo vallesoletano, por eso os decía que el invento de las autonomías, y lo digo, era una autonomía que tenía raíces, cultura histórica y tal, no la mía, porque ahí hubo una mezcla de Castilla, León, lo otro, y yo digo, vaya, esto, Segovia y Ávila, que son de Castilla y León o de Madrid. No, vamos a ver, en Zamora, en Salamanca, en León, es una cuestión. Tierra, es decir, lo que es Castilla, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, ahí cuando se crean los ayuntamientos, si te das cuenta, por la entidad de las poblaciones, casi todas son villas, se crea un ayuntamiento en cada villa. En León no encontrarás casos muy concretos de ayuntamientos en cada pueblo. Generalmente los ayuntamientos están formados por 8, 10, 32 pueblos en la montaña, hay el ayuntamiento de Riello, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí también hay una cosa que no quise extenderme en ella, pero es la táctica que emplearon los reformadores del siglo XIX para romper con todo lo anterior, para quitarle fuerza a lo anterior. Y claro, en la provincia de León decían, aquí hay un poder concejil muy fuerte, institución concejil muy fuerte, vamos a romperla. ¿Cómo?
Pues haciendo todo lo contrario que en Asturias. ¿Por qué? Pues que en Asturias, cada concejo histórico se creó un ayuntamiento. Concejo de Lena, concejo de tal, un ayuntamiento hoy día. En León no se ha respetado ni concejos mayores, ni hermandades, ni jurisdicciones. Se rompieron para quitar las juntas de tierra. Se rompieron, se eliminaron. Entonces, claro, aquí sí, en la provincia de Valladolid, en Olmedo, Villalón de Campos, tal y cual, ahí sí me hablas tú de propiedad municipal. Municipal de ayuntamientos, ayuntamientos. Aquí en León no hay ningún ayuntamiento que tenga. Hasta tal punto, fíjate tú, que se da la gran paradoja, que es increíble. La ley de régimen local del 98 de la Junta de Castilla y León dice, no podrá haber junta vecinal en los pueblos que son cabezas de ayuntamiento, ¿vale? Bien, pues ese artículo se lo han pasado por aquí porque todos los pueblos, cabezas de ayuntamiento, casi todos, tienen su junta vecinal. Ejemplo, Bembibre. Bembibre, 10.000 habitantes. Junta vecinal y ayuntamiento. ¿Quién es el propietario de la dehesa de Bembibre? Del pabellón de deportes de Bembibre. Allí lo pone bien claro. Junta vecinal de Bembibre. No se ha sido capaz. Rioseco de Tapia. Un pueblo que tiene una propiedad de Pinares, cerca de León, impresionante. Un patrimonio impresionante en la ribera del Orbigón. Ese pueblo, la alcaldesa, le dije yo, ¿cuándo se cumple esa ley? Dice, me queman la farmacia, ella era farmacéutica. Si yo hago que este patrimonio pase al ayuntamiento, los vecinos me queman la farmacia. Esas son las diferencias. Esto, sí, breve. Breve e conciso. En la provincia de Ourense tamén existía un sistema un pouco similar, ¿no? De juntas de vecinos e demás. Tamén había pedanos por parroquias, pero además había por aldeas que se llamaban los vigairos. Que el sistema de vigairos, pues, no sé cómo se elegían los pedáneos en León, pero allí era una obligación que tenía el vecino con la vecindad, valga la redundancia, ¿no? Y entonces cada cabeza de familia, por 6 meses o un año, tenía que desempeñar ese cargo. ¿En León existía algo similar o todos eran libremente elegidos por la comunidad? En León hay muchos pueblos que eso lo vemos en las ordenanzas. Todas las ordenanzas regulan los oficios concejiles, no los cargos, oficios gratuitos. Por eso cuando yo digo que en la institución que no nos cuesta nada a los españoles son las juntas vecinales de León, de Zamora, de Segovia y de Burgos. No nos cuestan nada. Son oficios concejiles. Efectivamente, las ordenanzas generalmente regulan y lo normal es que el concejo eligiera cada año a la propia, o bien al alcalde o bien a los regidores de concejo. Eran elegidos, otras veces eran calleíta, vecinos, de forma... Eso sí, era obligatorio el desempeño de esas funciones, eran obligatorios. Por ejemplo, hay muchísimos pleitos con los maragatos, en los pueblos de los maragatos, que los maragatos dicen que no pueden ser alcaldes ese año porque están trajinando y tal, y sin embargo les obligan. Es su obligación, ¿por qué? Porque se benefician del patrimonio de la comunidad y es como venidos tal. Solamente yo sospecho que en los sistemas de elección, que muchas veces son así también, vigarios, por calleíta y tal, y en otras no, son tal, pero generalmente hay unas condiciones, que no sea de familiar el que se elige después al año siguiente, hasta no sé cuántos grados, para evitar que cuando dan las cuentas, bueno, hay una condición que sí, efectivamente, alcalde pedáneo tiene una potestad jurídica de imponer multas de tal y tal, tiene una gestión más importante. Entonces yo pienso que para ser alcalde pedáneo tienes que tener una mínima condición de vecino en cuanto a patrimonio. ¿Por qué? Porque respondes con tu patrimonio. Entonces habría un sector de la población pobre que esos no entrarían en ese oficio, pero sí en regidores, el oficio de regidor o el oficio de fiel de fechos o cualquier otra. Pero sí, era un compromiso que efectivamente, pero ya digo, todas las ordenanzas y las consultas, todas las ordenanzas lo regulan, igual que regulan el concejo, cómo se funciona el concejo, la obligación de asistir al concejo, o estas de Burón, si queréis coger una copia, hasta cómo regulan todo lo relativo a la parroquia, incluso a la elección de cura. El cura lo elige el concejo. Yo fui de perito hace 5 años en un pleito entre la Villa de Laguna de Negrillos y el Obispado de León por la titularidad de una iglesia, y efectivamente la Villa de Laguna elegía al cura párroco, no solo en la edad moderna, sino que a mediados del siglo XIX seguía eligiendo al cura párroco, mediante garbanzos.
ponía a los candidatos en chismas en ollas de barro con el nombre, y los vecinos iban e introducían el garbanzo en la olla del cura que querían que fuera cura. Dentro de los párrocos, de los curas que había en la parroquia, que eran varios, uno tenía que desempeñar la función de cura, la elegía, ¿no? Bueno, non sei se había unha pregunta máis porque vamos moi, ao final, vamos moi retrasados. Venga, una rápida. Sí, bueno. Sí, mira, la pregunta era, ¿estos concejos tienen capacidad de gestión en general? Bueno, vienen vinculados por la agricultura, básicamente, ¿no? Pero estás diciendo que tienen otra serie de bienes. ¿Qué tipo de gestión sobre otros bienes, como por ejemplo ese pabellón de deportes? ¿Qué capacidad tienen ahí? Plena. Toda. Es decir, no solo esas. Es decir, a través de las ordenanzas vemos que no solo gestionan la cuestión pública, también gestionan la cuestión privada. Es decir, que igual que gestionan que el vecino que cuando vendimia y recoge la uva o cuando recoge la tal, tiene que dejar la tierra abierta al resto de los vecinos para aprovechar la hoja, regula todo. Pero claro, es que es normal. Hay que darse cuenta que, mira, una de las armas que tienen los pueblos de León y que siguen teniendo hoy día, y que padeció mi padre, en zonas forasteras donde tenía tierras, son los recursos hídricos, es el agua. No había mejor forma que evitar que las tierras del conde de Luna, que tenían en un pueblo, las arrendaran forasteros, que decirles, sí, usted arrende las tierras y nos las quita a los vecinos, vale, pero las va a regar con vino. ¿Por qué no le vamos a dar agua? ¿O le vamos a hacer lo que le hacían a mi padre? Si quiere regar, riega los domingos por la noche. Plena gestión, plena capacidad. Igual que la Junta Vecinal de Bembibre hoy día es la que gestiona todo lo que es ese palacio que es suyo. Estaríamos entonces en una figura un poco más parecida a lo que es una entidad local menor. Que exacto, es que se denominan así, sí. Entidades locales menores inferiores al municipio. Bueno, queda unha última pregunta que se roga que sea moi concisa porque estamos una rápida. Ao final de todo. Sí, más que una pregunta es una pequeña aclaración terminológica, y es que a veces desde ciencias distintas empleamos el mismo término, pero no exactamente con el mismo significado. Entonces, en relación con una pregunta anterior, pero ¿quién es el titular de estos bienes? Pues yo entiendo que son bienes de titularidad pública, de titularidad municipal, aunque la gestión y el aprovechamiento sea privado. Fíjese que usted mismo ha dicho, estos concejos no tuvieron reconocimiento legal desde mediados del siglo XIX hasta esta ley de régimen local. Si no existen jurídicamente, no pueden ser titulares de nada. Sí. Y ahora mismo están regulados en una ley de régimen local y son entidades públicas locales, con lo cual entiendo que, ya digo, es una titularidad pública. Fíjese que en Galicia los montes vecinales en mano común son de titularidad vecinal sin nada que ver con entidades públicas de cualquier tipo, y están regulados en una ley de derecho civil, no administrativo. Entonces, bueno, pues esa pequeña precisión terminológica. Sí, no, bueno, vamos a ver. Los pueblos de León han podido inscribir en el registro de la propiedad esos bienes a partir de esta ley. Antes no podían porque no existía ley, estaban en un vacío jurídico legal, pero en la práctica estaban y lo controlaban y no había institución que impusiera nada, ni Franco. Y eso hay una tesis doctoral, no sé si publicada en León. En segundo lugar, ese concepto, vamos a ver. Los bienes bajo dominio de un ayuntamiento no son públicos. ¿Por qué? Pues porque el pabellón de deportes de Bembibre, que es de titularidad de la Junta Vecinal, no es pública. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna capacidad los vecinos del municipio, sino que solamente los vecinos de Bembibre, solo los de Bembibre. Lo que quiere decir que están vinculados a una institución de poder local y a los que forman esa institución, que hasta el siglo XX era el concejo, la institución concejil. Y cuando participabas en el concejo, tú tenías esa capacidad de dominio. Bueno,
imos deixar aquí o debate, poderíamos seguir, non? Pero hai que, xa vamos un pouco tarde, e entonces vai agora a intervir o profesor Fernando Batista. Gracias a Laureano.